todas las noches en que el diablo podía aparecer, escogió una tranquila. Sin grandes tormentas, sin estruendos de relámpagos ni truenos. Era una noche apacible, sin nubes, las estrellas eclipsadas por las luces de la ciudad. Estaba de turno en el confesionario. Eran las 11 de la tarde y aún no había llegado nadie a pedirme confesión. Estaba cabeceando en mi silla cuando la puerta del otro lado del reservado se abrió de golpe. Alguien entró y se sentó. No había oído a nadie entrar en la catedral. La llegada de un posible confesor solía ir acompañada de pasos fuertes y resonantes mientras recorrían el suelo de piedra hasta el confesionario de madera. Este había entrado tan silenciosamente que, hasta el momento en que abrió la puerta, creí estar solo. Aún medio dormido, parpadeé varias veces para despertarme y me giré para ver al confesor a través de la reja. No pude distinguir sus rostros a través del biombo de madera, y la sombra que llenaba su compartimento ocultaba la mayor parte de sus rasgos. Pero supe que eran hombres y que iban ricamente vestidos. El confesor llevaba un traje exquisito, y por el tintineo de sus manos, supe que estaban cubiertas de anillos. Brillaban y proyectaban extraños rayos de luz distorsionados en el techo que me recordaban a gusanos ancestrales retorciéndose en un fango primigenio. Buenas noches, padre. Esa voz. Suave como el aceite. Como el brillo de un cuchillo recién afilado, con el sonido de una moneda recién lanzada al aire. Pura, casi celestial. Sonaba placentera en mis oídos y me tranquilizó. Perdóname, porque he pecado. Han pasado incontables eones desde mi última confesión. A pesar de la dulzura de su voz, sus palabras me provocaron una inquietud. Es un comienzo inusual, hijo mío. El hombre soltó una risita. Permítame explicarle, padre. Soy Lucifer. He atendido a una amplia gama de personas, tanto santas como pecadoras. No era la primera vez que, estando en el confesionario, oía a alguien admitir ser el diablo. En la mayoría de los casos, tales delirios no interferían en el proceso. Los trataba como a cualquier otro, les hablaba de sus faltas y trataba de infundirles una pizca de esperanza de redención, de que algún día se librarían de su mente atormentada. Este hombre era diferente. Debió de ser el creciente temor que sentí al verlo llegar, pero lo observé con más detenimiento a través del biombo. Nuestras miradas se encontraron y las vi con claridad, aunque su rostro aún permanecía envuelto en la penumbra. Iris marrones, tan oscuros que parecían casi negros. Al examinarlo, noté que no poseía ninguna de las características típicas del príncipe de las tinieblas. Ni cuernos, ni pezuñas de cabra, ni olor a azufre. Este hombre olía a vino barato y vestía como un corredor de bolsa. Pero en mi interior, la verdad crecía como la mala hierba. No podía negarla. Me convencía la oscuridad que aquel hombre había traído y la inquietud que sentía en lo más profundo de mi ser. Era el mismo instinto primigenio que alerta a los animales de la presencia de un depredador. No mentía, mi confesor. Con la misma certeza con la que reconocería a Cristo si entrara por mi puerta, supe que aquel ser era el mismísimo diablo. Se me secó la boca. Me quedé en blanco, y las únicas palabras que pude pronunciar fueron las que se me habían grabado por costumbre. ¿Deseas confesar? El diablo rió. Era una risa suave, mitad dolor, mitad risa sin alegría. Llenó el espacio, pero dejó una sensación de vacío. Cuando volvió a hablar, noté que arrastraba las palabras, como si estuviera ebrio. Supongo que sí. Suena raro incluso para mí. No sabía que vendría aquí hasta que mis pies tomaron este camino. Esperé. Tenía la lengua pegada al paladar. Temía por mi alma inmortal si decía algo inapropiado a Satanás. El diablo interpretó mi silencio como una conformidad tácita. Espero que comprendan si no me persignó, considerando su presencia. Está bien, hijo mío. Lucifer, está bien, padre. Tragué saliva. Me recordé a mí mismo que estaba en un lugar divino, que el diablo no tenía poder allí. Aún así, no pude evitar que me temblaran las rodillas bajo la túnica. Sentía el corazón palpitar con fuerza en mi pecho. Muy bien, Lucifer. ¿Qué deseas confesar? El diablo guardó silencio. Inclinó la cabeza, pensativo. Lo vi ordenar sus ideas, y el miedo se disipó lo suficiente como para que el gesto me resultara extraño. Solo había visto ese movimiento en aquellos que se mostraban humildes. No sabía que el diablo fuera contemplativo. Satanás comenzó a hablar. Confieso que el infierno ya no me pertenece. ¿Te refieres a que has sido salvado por medio de Cristo? Mientras hablaba, me sentí tonto. El diablo volvió a reír. Casi desearía que fuera así. ¿Acaso eso no refleja la gravedad de la situación?
Pero supongo que ya lo sabías. Al fin y al cabo, aquí estoy, esperé, pero la pausa continuó. ¿Cómo es entonces que el infierno ya no te pertenece? El diablo no respondió por un momento. Lo oí suspirar y el tintineo del oro mientras se retorcía las manos en el regazo. ¿Qué sabes de mi historia, padre? Caíste del cielo. Te rebelaste contra Dios. Buscas destruir su obra, has estudiado tu propio libro. Bien hecho. Pero en ese sentido es correcto. Sí, me rebelé contra Dios, y sí, fui derribado por ello. El diablo tardó un instante más. El miedo inicial que le tenía se desvanecía. Mientras mi mente comenzaba a funcionar, volví a cuestionar la extrañeza de nuestro encuentro. Había esperado algo más parecido a mirar fijamente las fauces de un león. En cambio, fue como ver a un viejo conocido con el que no me había encontrado antes. El diablo habló de nuevo. Sí, lo confieso, deseaba apoderarme del reino de Dios. Confieso el pecado de ambición, si es que tal pecado existe. Creía que podía hacerlo mejor, ¿acaso no tenía la obligación moral de llevarlo a cabo? Incluso cuando caí derrotado, seguí reuniendo legiones a mi lado. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron hace tantos años? ¿Que Dios encarnado bajaría y se dejaría morir de forma ignominiosa? Una apuesta absurda, dije. Yo había conocido a Dios. Él no lo haría. No podía hacerlo. Era blando. Ni siquiera fue capaz de destruirme, y yo había hecho muchas cosas para merecer tal castigo. Dios tenía límites. Pero lo hizo, mi propia audacia me sorprendió. Vi al diablo volverse para mirarme. Me inquietó la idea de que no solo podía verme con todo detalle tras la pantalla, sino que podía ver a través de mi piel y penetrar en los deseos más oscuros de mi alma. Cuando habló, su voz era suave, y sentí que el peligro volvía a apoderarse de mí. Un sudor frío me perló la frente. La voz del diablo apenas se elevó por encima de un susurro. Sí. Lo hizo. Por un instante, contuve la respiración, rogando en silencio a Cristo que me protegiera. No sentí ninguna paz reconfortante. Solo el silencio de un cielo sordo. El diablo permaneció en silencio mientras continuaba. No me ofendo, padre. No eres el primero en dirigirme esas palabras. En el instante en que Cristo resucitó de entre los muertos, perdí el control que tenía sobre mis súbditos. A sus ojos, yo estaba equivocado, ya no era digno de confianza. Curioso, considerando que fueron ellos quienes me apodaron el Señor de las Mentiras. Mammon fue el primero en rebelarse. Fue quien lideró la huida de la mayoría. Eso envalentonó a todos, y Lilith se marchó poco después. Luego estaba Baal con sus sacerdotes, que parecían servir a cualquiera por un poco de notoriedad. Nunca superó el desastre de Elías. Sentía la necesidad de demostrar su valía. Se masacraron entre sí. El infierno se bañó en la sangre de los demonios durante casi un siglo. ¿Y es por esto que has venido a mí? Me estremecí al sentir una vez más la mirada del diablo sobre mí. Paciencia, padre. ¿No es eso lo que usted predica? Hubo un largo silencio. Me obligué a permanecer callada. Empecé a sudar, a pesar de que mi cubículo estaba helado. Me quedé sin nada. Ninguno de mis súbditos me permaneció leal. Presencié la batalla por el infierno como un mero espectador. Nadie se unió a mi causa. Nadie permaneció fiel al que habían elegido como señor. De alguna manera, entre mi propio pueblo, había caído por segunda vez. Era inexcusable. Pero no tenía a dónde recurrir, ninguna compensación posible, dejó de hablar de nuevo. Pero esta vez, sentí algo más que simple pavor. Un punto de inflexión crucial, suspendido sobre nosotros. No me atribuyo el don de la profecía, pero la sensación que me embargaba no era precisamente divina. Sentí una especie de locura que me impulsaba. Una parte primitiva de mí le suplicaba que parara, que detuviera la confesión y no escuchara más. Sabía que si seguía escuchando, corría el riesgo de cruzar el precipicio de la locura y caer en las turbulentas aguas de la psicosis. Sostenía mi alma en una mano, regateando con el infinito por el precio de una historia diabólica. En mi necedad, lo ignoré todo. Guardé silencio y propicié mi propia condenación. Padre, la voz del diablo volvió a ser suave. ¿Sabes que hay abismos más profundos que el infierno? ¿Oscuridades donde ni siquiera yo me he aventurado? La necedad del sabio es creer que ha llegado más allá de todo. Comparto su vergüenza. En mi búsqueda del poder para aplastar las rebeliones del infierno, tropecé con aquello que ni siquiera debía haber considerado. Cosas que ni el mismo Dios cuestionaría. Cosas que debían permanecer intactas. A través de la pantalla, vi al diablo mirar sus manos, casi como un niño que se enfrenta a sus propias fechorías.
Al principio eran rumores. Menciones vagas, historias olvidadas. Pero las investigué, y a medida que lo hacía, esos rumores se convirtieron en teorías, y luego en realidades. Bajo los cimientos de la creación yacía un poder sin explotar. Estaba seguro de ello. Con esa certeza, me adentré en la oscuridad y vagué durante un siglo. El diablo se volvió para mirarme de nuevo. En la sombra, vi sus ojos con claridad, como antes. En ellos vi las semillas de la locura, pero algo más. Algo arraigado en lo profundo de sus pupilas, miedo. Encontré cosas. Entidades que existían antes que Dios mismo. Criaturas cuyos nombres no pronunciaría ni a plena luz del día. Seres retorcidos por una malicia mayor, un dolor primigenio que sustituía la comprensión por el poder bruto. No entendían nada más que el deseo de arrastrar a cada molécula y subpartícula organizada a una tormenta de devastación. La voz del diablo se quebró. Tragó saliva. En los primeros tiempos, jamás lo habría hecho, pero estaba desesperado. Me invadió una sensación de vacío. Un vacío que se intensificaba en el silencio sepulcral. En la cabina, sentí la mirada de 1000 ojos sobre mí y deseé esconderme. Pero no pude. Sabía que no podía. Había cruzado el umbral y, al percibir a esos seres, les había otorgado el poder de verme también. Lucifer continuó. Intenté advertirles, a mis antiguos súbditos, de lo que ocurriría si persistían en su guerra mezquina. Yo era el verdadero amo del infierno. Había reconstruido este lugar desde las ruinas, desafiando al mismo Dios. Y aún así me ignoraron. Cuando les hablé del gran mal que tenía a mi alcance, no me creyeron. Pensaron que estaba loco. Imagínense. En la siguiente pausa del diablo, me arriesgué a hablar un instante. Ya no podía permanecer en silencio, sin temer mi propia aniquilación a manos de seres invisibles. ¿Qué hiciste? El diablo volvió a mirar sus manos. Tan infantiles. Yo las desperté. Sin que yo lo buscara, imágenes de carnicería asaltaron mi mente. No sé si fue una visión, pero vi el infierno reducido a escombros. Sentí de nuevo ese vacío. Una masa retorcida y turbulenta que aceleró mi mente. La vi crecer hasta engullir el reino del diablo y sentí su hambre como si fuera la mía. Sentí mi alma gritar de angustia al ser desgarrada por la sensación de caos y nada. Sabía que si persistía en ese estado por mucho tiempo, perdería la razón. En un instante, volví a mi puesto. Tan absorto estaba en lo que había visto, que casi no oí las siguientes palabras del diablo. Y el leve temblor que contenían. Lo único que deseaba era el trono de Dios. Sabía que podía ser mejor. Que podía hacer las cosas mejor. Esos seres que ahora habitan el infierno, esos que ahora gobiernan el destino de hombres y dioses, no son como tú ni como yo. No desean ni el control ni la salvación. Para ellos, tanto el cielo como el infierno son simples desechos en el océano cósmico. Volví a oír el tintineo del oro y supuse que el diablo estaba jugando con sus anillos. Confieso que el infierno ya no me pertenece. Y pronto la tierra ya no será de Dios. Nada lo será. Contemplé al diablo a través de la pantalla. Él me miró, y en su rostro velado vi la verdadera miseria de la condenación. Lo que yo había creído una broma cruel, un engaño, era en realidad la más sincera muestra de arrepentimiento del príncipe de las tinieblas. Un pecado que incluso él sintió la necesidad de confesar. El diablo me miró de nuevo, y supe que ambos nos sentíamos vacíos. Si sirve de algo, te pido disculpas, padre. Anhelaba gobernar este mundo. Ahora, debo verlo desmoronarse. Terminará entre humo y putrefacción. Las mismas puertas del cielo se oxidarán y se desintegrarán. Los cuerpos de los ángeles yacerán en las calles pudriéndose. Los demonios ya yacen en el polvo. Un día, una semana, un milenio, quién sabe cuándo ascenderá aquello que desperté. Pero recuerda mis palabras, ascenderá. Y seré el único testigo del fin de Dios, un Adán solitario en el caos de la descreación. Esa es mi cruz. Y la llevaré para siempre. El diablo hizo una pausa y luego continuó. Esto es todo lo que recuerdo, padre. Lo siento, es mi mayor pecado. Por un instante, me invadió la desesperación, y olvidé hacer penitencia. Pero ¿qué penitencia podía ofrecer? Cuando volví a mirar por la reja, el diablo se había marchado. Salí tambaleándome e intenté seguirlo, pero no encontré rastro alguno. Ninguna prueba de que hubiera venido a hablar conmigo. De que me hubiera confesado el inminente fin de todo. No sé si crucé el umbral de la locura aquella noche, o la siguiente. Tras la confesión del diablo, volví a casa y dormí todo el día y hasta la noche siguiente. En sueños, vagué en la oscuridad.
Grandes cosas se movían a mi alrededor. Seres con cuerpos reptantes y múltiples extremidades. Pequeñas criaturas perversas con garras que mordían y desgarraban. Seres con alas terribles, cuerpos formados por círculos concéntricos que desafiaban toda lógica. Eran seres separados, pero unidos en un gran ser que lo arrasaba todo. Ante mí apareció un gran trono de piedra oscura. Me senté en él y fui absorbido por el torbellino de lo conocido y lo desconocido. Sentí como la silla bajo mis pies se desmoronaba y como grandes grietas se abrían en mi cuerpo. Mi sangre se derramó y se convirtió en vapor por el calor de los seres grandes y terribles que, acto seguido, sumieron la escena en una abrupta nada. Y cuando ya no quedó nada que arrancar, desgarrar o destruir, se marcharon. Solo quedó el vacío. En ese gélido vacío, pasé 1000 años. Entonces desperté. No soy profeta. No pretendo saber si tales cosas son presagios del futuro. Sé que estoy loco. Pero el diablo prometió que los de abajo ascenderían. Espero con pavor ese día, el día que el Señor del infierno prometió que llegaría con miedo en sus ojos.